Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente otro domingo, Tere. Hoy nos toca a nosotros el muro Presencia de Dios, de estar presentando un tema como las chicas y los muchachos lo hacen todos los domingos. Realmente somos bendecidos por los temas que se están trayendo a nuestra iglesia, y también estamos contentos porque se están sumando muchísimas personas, se están sumando vecinos, por lo menos aquí en mi barrio, y también se está sumando familiares, ¿sí? Familiares y amigos. Realmente estamos muy contentos de que puedan conectarse, así que le damos la bienvenida a nuestra congregación en esta tarde. Bueno, y hoy traemos un tema realmente que siempre digo yo que en las personas muchas veces está arraigado este tema, ¿sí? De cuando somos niños, adolescentes, jóvenes y personas grandes. Cómo es esto que nosotros fuimos siendo criados por nuestros mayores y por muchas otras personas, y a veces en medio de esa crianza somos heridos y traemos heridas tremendas en nuestra mente, y lo que ya más serio a veces en el corazón. Menos mal que conocimos a Dios un día, y eso hizo cambiar toda la historia de nuestra vida o de nuestra formación, sobre todo en el carácter. No así con el temperamento, que es más difícil, pero sí en el carácter. Y el tema que vamos a tocar o que se va a tratar, hay dos jóvenes que nos van a hablar acerca de este tema, que es acerca del perdón, ¿sí? Yo cuando leía un pasaje en la Biblia, creo que por ahí lo tenés, Tere, en Proverbios capítulo 15, el versículo 1, la verdad que es un texto que me tocó muchísimo a mí, ¿sí? Yo lo leí ya de cuando grande, y yo digo, si hubiera conocido en principio a Dios y después lo que la Biblia dice, ¿no? Tal vez muchas cosas hubieran cambiado. Pero ¿qué dice, Tere, ahí en Proverbios capítulo 15, versículo 1? Sí, así dice Proverbios 15:1, que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Generalmente gracias, Tere, yo generalmente subrayo las palabras que me pegan, ¿sí? Y yo subrayé blanda, áspera y furor, ¿no? Y fíjense que hay como dos palabras negativas ahí y una sola positiva, ¿no? La respuesta blanda. ¿Cuánto nos podría llegar a alivianar a veces la respuesta que nosotros damos con muchas personas? Pero dice que la palabra áspera va a hacer subir el furor. Es como que uno reaviva un fuego que está encendido, ¿no? Y esto es muy probable que en estos días de estar todos mucho tiempo juntos, ¿no? En esta pandemia pueda ser que esté sucediendo estas cosas. Pero yo voy un poco más allá de nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasó cuando niños o adolescentes, y ya formándonos en la juventud, de cosas que sucedieron en nuestra vida? Y siempre decimos, menos mal que vino el Señor Jesús a nuestra vida y cambió completamente nuestra historia. Y esto seguramente le pasaba a los discípulos que estaban rodeando al Señor Jesús en Mateo. Vamos a encontrar esa reunión en Mateo 18, del 20 al 22, pero vamos a leer algunos versículos nada más, que el Señor Jesús estaba hablando acerca del perdón. ¿Qué dice, Tere, ahí? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sin lugar a duda, cuando nosotros abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, el que más se destaca de todos los discípulos es Pedro. Tenía un carácter, era un tanto impulsivo, áspero, un montón de cuestiones que él tenía, que después el Señor lo fue transformando, ¿no? a Pedro, que llegó a escribir 2 cartas al finalizar de ser Pedro, que significa piedra, de ser piedra a llegar a ser un poeta en las manos de Dios, ¿no? Y así es las cosas que Dios hace con la vida de cada uno de nosotros.
y le decía, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a estos muchachos, a estos mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta al Señor Jesús, y el Señor Jesús, sacando la cuenta, serían 490 veces al día, como dándole tremenda importancia lo que significa el perdón. El perdón, mis queridos hermanos y amigos y familiares y todos los que nos están viendo, es una medicina para nuestra vida espiritual. ¿Qué te parece si oramos para entregarle esta reunión al Señor para que Él nos esté hablando a través de este tema? Oramos. Padre bueno, Señor, queremos darte gracias en esta tarde noche, porque, Señor, también podemos reunirnos a través de este medio y podernos conectar con los hermanos de la iglesia. Pero te pedimos que tu palabra no vuelva vacía en esta tarde, en esta noche. Que muchas personas puedan reflexionar acerca de este tema. Que si hay alguna persona entre nuestra familia, entre nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que le cuesta perdonar, que hoy pueda ser la posibilidad de poder entender que todo se puede cuando conocemos a Dios. Que, Señor, esta tarde, noche, muchos podamos reflexionar sobre esto y arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, queremos dejar esta reunión en tus manos, para que tú, Señor, la estés dirigiendo, para que tú, Señor, nos estés hablando a través de tu palabra. Agradecido, nos dejamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. Y en el monte del Calvario, fuente de infinito amor, aquel día se abrieron, que inmerecido don, cuán gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Y que busquemos cada día sobre el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo nos lo ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es
tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Realmente me han invitado a poder compartir un mensaje para la Cena del Señor y es un privilegio poder compartir un pequeño pasaje de la Escritura para cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Cristian Gutiérrez. Soy de aquí de Salta. Estuve colaborando en el Hogar El Alba en el año 2015 y 2016. Fueron años muy desafiantes para mí. Aprendí mucho en ese ministerio, en la iglesia del Hogar El Alba. Aprendí mucho de cada uno de los hermanos. Y bueno, también me traje y sigo teniendo muchos recuerdos de cada uno de ustedes, de los chicos que estuvieron en ese lugar, compañeros de ministerios también. Realmente estoy muy agradecido con Dios por ese tiempo que pude compartir ahí. Nuestro hermano Rubén me había llamado hace unos días y la verdad que me sorprendió. Me sentí humillado también al recibir, esta invitación de poder compartir un mensaje para la Cena del Señor, porque realmente creo que no merezco compartir una porción, pero bueno, en su gracia Dios me permite hacerlo. Me contaba que estaban haciendo la Cena del Señor en las casas y me trajo un recuerdo, que nosotros cuando comenzó la pandemia habíamos hecho la Cena del Señor con mi esposa, y fue algo muy lindo, ¿no? Porque era algo sencillo, era algo que únicamente estábamos nosotros dos con la palabra de Dios y los símbolos, pero realmente creo que fue una de las cenas que más he disfrutado, porque ahí es cuando pude entender quizás más a profundidad lo que al Señor realmente le importa, lo que al Señor quiere y requiere de cada uno de nosotros. El hecho de poder participar de los símbolos de una forma tan sencilla como quizás lo van a hacer ustedes en este día. No quiero estirarme mucho, quiero que podamos abrir la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 23. Si me acompañan, San Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Y bueno, el título en mi Biblia, seguramente en ustedes también, tenemos la crucifixión y muerte de Jesucristo. Hay una palabra que se ocupa mucho hoy en el mundo también, que es de perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es un versículo donde quería reflexionar hoy sobre ese versículo, esa frase que dice el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo ya está en la cruz, está mirando desde arriba a un grupo de soldados romanos que se estaban tirando la suerte, por así decirlo, para repartir la vestidura del Señor Jesucristo. A su lado tenía un ladrón que le insultaba, que le decía: si vos sos Dios, salvate vos mismo y salvanos a nosotros mismos. Tenía a miles de personas que le decían, que le habían dicho, días atrás le habían dicho incluso que era el rey, tenían que coronarlo, y ahora le están gritando crucifíquenle. Y ante toda esta situación, el Señor Jesucristo en el versículo 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí su vestido, dice, echando suerte. Y este es un pasaje muy conocido, como les compartía, en el ámbito del mundo, pero también en la iglesia.
Y yo hace mucho tiempo me preguntaba, ¿será que Dios habrá respondido a esa oración? El Señor Jesucristo le estaba pidiendo ahí a su Padre para que pueda perdonar a todas estas personas que le estaban haciendo daño al Señor Jesucristo. Y podemos sacar en esta tarde 3 aspectos de ese versículo, de esa oración donde el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar, lo que podemos ver, el Señor Jesucristo está diciendo: Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Jesús tiene la intención de poder perdonar a esas personas. De hecho, el Señor Jesucristo está en la cruz en ese mismo momento porque era el propósito del Señor Jesucristo, venir a morir por los pecadores. El propósito del Señor Jesucristo era derramar su sangre, era poder ser azotado, bofeteado. ¿Para qué? Para poder llegar a esa muerte de cruz y así poder pagar los pecados de cada uno de nosotros. Es decir, poder pagar mi pecado y tu pecado para que hoy nosotros tengamos una vida eterna, para que hoy tengamos una comunión con Él. Y ese es un aspecto del Señor Jesucristo, que por supuesto nosotros deberíamos también tener esa intención, sea con hermanos de las iglesias, sea con un familiar, sea con personas que todavía tenemos rencor y bronca en el corazón. Tenemos que tener esa misma actitud, la misma actitud del amor de Dios. El Señor Jesucristo era una persona que tenía mucho amor, ya sea que estaba en el trono o en la cruz. En cualquier posición donde el Señor Jesucristo estaba, Él era un Dios que tenía amor, que se había hecho hombre, claro, pero seguía siendo Dios, que seguía teniendo misericordia y amor por las personas. Y esa característica también deberíamos tenerla nosotros. En segundo lugar, lo que podemos ver del Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo una profecía. Yo lo voy a buscar, vamos a leer ahí, si ustedes tienen sus Biblias seguramente que sí, van a buscar en Isaías capítulo 53, versículo 12. Miren lo que va a decir este capítulo de Isaías 53. Isaías 53, versículo 12, dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En esta segunda parte del versículo hay una profecía del Señor Jesucristo que está en Isaías 53 que ya habíamos leído. Pero lo que va a decir esta profecía dice: y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor Jesucristo en primer lugar estaba teniendo la intención de perdonar a esas personas. En segundo lugar, está cumpliendo la profecía que va a decir en Isaías. Él dice que llevó el pecado de muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que un día le recibimos, los que un día nos dimos cuenta que éramos pecadores y que necesitamos de la cruz de Cristo. Eso somos nosotros los muchos. Pero también dice que Él oró por los transgresores. En ese mismo momento, el Señor Jesucristo le está diciendo a su Padre, le dice: Padre, perdónalo, dice, porque no saben lo que hacen. Y uno podría decir: pero ¿cómo el Señor Jesucristo va a hacer esa oración? Hablando humanamente. Yo por lo menos no lo haría, ¿no? Y quizás algunos de ustedes sí, otros no. Pero me llama la atención cómo el Señor Jesucristo, estando en la cruz, después de muchas personas que le dieron la espalda, que le traicionaron, que se burlaban de Él, que le injuriaban, termina diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y claro, lo que Él estaba haciendo era cumplir esta profecía, la de Isaías capítulo 53. Pero en tercer lugar vamos a ir a Mateo, al libro de Mateo. Si me acompañan con sus Biblias, miren lo que va a decir en Mateo capítulo 5, versículo 43 y versículo 44. Ahí vamos a ir. Versículo 43 y 44 dice: Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor Jesucristo estaba poniendo en práctica un principio que Él mismo lo había dictado. Él mismo había instituido este principio. Vamos a volver a leer el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el tercer aspecto de la oración del Señor Jesucristo. Cuando va a orar y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo estaba amando a sus enemigos. Estaba bendiciendo a sus enemigos. Estaba amando a aquellas personas que los maltrataban al Señor Jesucristo. Y realmente doy gracias a Dios por ese amor, ¿no? Porque ese amor hacia a cada uno de nosotros, que estábamos enemistados ante con Dios, a pesar de que éramos enemigos de Dios, de que le dimos la espalda, de que éramos pecadores, el Señor Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener una vida eterna, dice su palabra. Y gracias a ese amor que tuvo el Señor Jesucristo, a esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, hoy podemos tener la opción y la libertad de haberle elegido a Él como nuestro Salvador y de poder tener una comunión con el Señor Jesucristo, tener una comunión plena con Dios. Y hoy estamos y somos santos delante de Dios, posicionalmente, gracias a esa cruz, donde el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de ahí el Señor Jesucristo dice, me voy a ir y voy a dejar los símbolos. Y el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. Y ya no era el cordero como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora puso el pan y la copa. La copa, como ya sabemos, representa el cuerpo golpeado del Señor Jesucristo. Representa el cuerpo de Cristo. Y el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa representa a la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en una cruz. Y yo ahora lo que quiero hacer es orar. Orar por estos dos símbolos para que ustedes puedan participar en sus casas. Y que realmente, mira, no importa si son dos, si son tres, quizás seas uno. Pero lo importante es poner en práctica este mandato que el Señor Jesucristo instituyó. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por mandar a tu Hijo. Tu palabra dice que de tal manera nos amaste a cada uno de nosotros, que diste a tu Hijo, a tu único Hijo, al Señor Jesucristo. Y gracias a ese Hijo hoy podemos llamarnos y ser tus hijos. Te pedimos, Dios, que puedas bendecir los símbolos, que puedas bendecir el pan, como habíamos dicho anteriormente, que representa a tu cuerpo, Señor, bofeteado, molido, injuriado por los transgresores, como leíamos, y a esa copa que representa tu sangre derramada en aquella cruz, que nos puede limpiar y nos limpia y nos limpió de todos pecados. Estamos tan agradecidos, Dios, por enseñarnos, como veíamos en el principio también, de amar a nuestros enemigos, de orar por nuestros enemigos. Y hoy podemos recordar ese principio y sabemos que podemos hacerlo porque tú nos diste ese ejemplo, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de compartir y gracias por los hermanos que están congregados en el alba, Señor. Te damos gracias y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición. Los quiero mucho. Espero poder volver al alba en el verano o el año que viene. No sé cómo seguirán esto, pero bueno, estamos en contacto y muchas gracias por la invitación. Saludos, Dios les bendiga. Chao.
Buenos días. Bueno, me llamo Mariela, que Dios los bendiga a todos y bueno, quería hacer este video compartiendo qué es lo que no perdonaría y por qué. No perdonaría que le hagan daño a mis hijos, que lastimen a mis hijos, a cualquiera, si sea grande, sea chico. No puedo perdonar eso. Y el por qué, me imagino, bueno, puede ser porque salta el amor de madre, como es Dios, ¿no? Dios tiene para sus hijos un amor y que nos guarda y nos cuida y nos hace siempre, busca la manera de protegernos, ¿no? De cuidarnos de todo mal, cuando realmente nos confiamos en Él, ¿no? Y bueno, yo pienso que un amor de madre se basa en eso también, ¿no? De no querer hacerle daño a los hijos y no soporto que otra persona le haga daño y eso es lo que no perdonaría. Y me ha pasado, he tenido situaciones tanto con mis hijas adolescentes, cuando por ahí tenían una persona que no era agradable para su vida, que no eran de bendición y me costó muchísimo y me cuesta muchísimo perdonarlos porque ellos, no sé, o sea, no puedo explicarlo cómo, pero no, me duele obviamente porque como soy madre, ver sufrir a mis hijos y no puedo perdonar, no puedo entender tampoco el por qué si dicen que aman a esa persona le hacen daño. No, porque el amor se supone que es bueno, el amor es no te lastima, si una persona que realmente te ama no tiene por qué lastimarte, no tiene por qué dañarte y bueno, y a mí me cuesta perdonar esas situaciones de que le dañen a mis hijos, no puedo perdonar que lastimen a mis hijos. Y no entiendo y eso a veces quizás también me lleva bastante choques, o sea, con ella porque no entiendo, porque yo no puedo entender el por qué ellas sí pueden entender o pueden perdonarlo y yo como madre no, pero bueno, ese es mi sentimiento, ¿no? Del no poder perdonar que lastimen a mis hijos, que le hagan daño a mis hijos. Así que bueno, espero que quede claro y que bueno, que les sirva este video. Bueno, le mando bendiciones a todos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mirta. Bueno, la pregunta, ¿qué no perdonaría? No perdonaría las mentiras, las traiciones. Esas cosas no perdonaría. ¿El por qué? Porque fui traicionada, me mintieron mucho en mi pasado y bueno, no puedo perdonar esas cosas porque me lastimaron mucho en la vida, las mentiras, las traiciones, entonces eso no perdonaría. Hola, ¿qué tal, Muro? Mi nombre es Mario y quería contestar las preguntas que tenía que contestar. De perdonar, yo digo que me costó perdonar mucho a mi papá por la actitud que tuvo, bueno, cuando se separó de mi mamá, cómo encaró el problema. No fue suficiente padre como para decirme a mí qué es lo que estaba pasando. Hizo las cosas mal, no las hizo como las tenía que hacer. Hoy en día creo que para mí fue un aprendizaje porque yo trataría de no hacer lo mismo, de no cometer el mismo error que él. Y de repente lo que me hizo perdonarlo a mi padre fue también el amor que siento por él. Porque yo dentro de un montón de cosas que él hizo, vi también todo lo bueno. Vi la niñez que me dio una hermosa niñez. Pude también muchas caricias, el abrazo del padre, el amor que siente él también por mí. Entonces eso fue lo que me ayudó mucho a perdonarlo y sacar ese odio que tenía adentro, de lo que había pasado. Si en sí el problema no fue conmigo, fue llegado porque uno cuando es un adolescente siente que lo dejan de costado. O sea, cuando los padres se separan y uno está acostumbrado a criarse con los padres, es como una revolución cuando vos llegás a cierta edad. Y bueno, para mí el amor que siento por él es mi padre, sigue siendo mi padre y lo voy a amar siempre. Bueno,
Hasta luego. Decido hoy perdonar a aquel que me lastimó. No puedo estar más amargado, muero de dolor. Decido hoy perdonar a aquel que me ofendió. Esa amargura me está matando, ya no puedo seguir odiando, porque de a poco me voy quedando solo. Debo dejar atrás todo el pasado y perdonar a aquellos que me han hecho daño. Sé que me cuesta, pero no puedo más vivir así. Sé que tal vez no cambie al que me haya ofendido, pero perdono porque Dios lo hizo conmigo. Libre seré y viviré en paz. Necesito perdonar. Ahora te canto a vos y te digo: decide hoy perdonar a aquel que te lastimó. No puedes estar más amargado, mueres de dolor. Decide hoy perdonar a aquel que te lastimó el corazón. Esa amargura te está matando, ya no puedes seguir odiando, porque de a poco tú te vas quedando solo. Debes dejar atrás todo el pasado y perdonar a aquellos que te han hecho daño. Sé que no quieres, pero no puedes más vivir así. Y sé que tal vez no cambies al que te haya ofendido, pero perdona porque Dios lo hizo contigo. Libre serás y vivirás en paz. Hoy decide perdonar. Debes dejar atrás todo el pasado y perdonar a todos aquellos que te han hecho daño. Sé que te cuesta, pero no puedes más vivir así. Sé que tal vez no cambies al que te haya ofendido, pero perdona porque Dios lo hizo contigo. Libre serás y vivirás
en paz en tu corazón. Por medio de una oración, hoy decide perdonar. Hoy decide perdonar a aquel que te ofendió, aquel que lastimó tu corazón, aquel que por muchos años te generó amargura por lo que te hicieron. Ora al Señor y decide perdonar. Saludos a todos ustedes, queridos amigos, hermanos en Cristo, conocidos de allí del Hogar El Alba. Muy contento por esta oportunidad que se me ha dado de poder compartir con ustedes, no solamente lo más importante que es la palabra de Dios, sino el poder estar nuevamente en comunión de esta manera, ¿no? En el Espíritu. Y bueno, espero que estén bien en este tiempo. Muchos me conocen, otros no. Yo estuve también ahí un tiempo haciendo ministerio allí en el hogar y contento de que Dios me haya podido usar ahí y bueno, y ahora acá en el norte de Argentina, en Salta. Así que bueno, sin más preámbulos, saludos a todos y bendiciones. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante en este mensaje. Es un tema que se debe de tener mucho en cuenta siempre, ¿verdad? Estoy seguro que cuando le diga el tema, o quizás ya lo saben otros, van a darse cuenta que es algo que quizás la mayoría tiene que hacer. Estoy casi seguro de que más del 50-60% de lo que están escuchando este mensaje tienen que poner en práctica este mensaje, no porque yo lo diga, sino que es algo real en nuestras vidas y en la vida de la iglesia en general. El tema que vamos a tratar hoy es el perdón. El perdón. ¿Cuántas veces no has sufrido en la vida injusticias, cosas muy feas, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven o en este momento, como cada uno se encuentre? Hemos sufrido muchas cosas a lo largo de la vida. Y algo que queda en nosotros a veces es la falta de perdón. La falta de perdón es algo que hace daño a la iglesia, hace daño personalmente al corazón de cada uno, en la vida, influye, aunque no nos demos cuenta. Ahora vamos a estudiar en este tiempo que tengamos acerca de este tema y cómo esto afecta a nuestra vida, ¿verdad? En especial vamos a ver cómo Jesús, nos vamos a enfocar en la vida de nuestro Señor Jesús, que es ejemplo en todo. Él también nos ha dado ejemplo de cómo perdonar. Así que vamos a tratar este tema. Bueno, estén orando mucho acerca sobre este tema que estamos tratando. Espero que nos llegue al corazón y que podamos nosotros darnos cuenta la falta de perdón que necesitamos nosotros, porque muchos tenemos que pedir perdón y otros tenemos que perdonar en el corazón, aunque no se acerquen a pedirnos perdón. Así que bueno, vamos a ver, en la Biblia aparecen varias palabras, o el perdón aparece de varias maneras, en cuatro formas. Ahora nosotros vamos a ver solamente dos formas a entender. Tenemos el perdón en el Nuevo Testamento, que viene del griego aphiemi. La palabra griega se traduce perdonar, significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Eso es perdonar.
Porque cuando uno está pendiente de que alguien le debe, uno se preocupa o está esperando siempre algo, ¿verdad? Entonces, perdonar es liberar a la otra persona de la deuda que quizás tiene contigo, de lo que ha hecho. Entonces, implica eso esta palabra. Jesús explicó que el perdón es como una cancelación de una deuda en Mateo 18, 23 al 35, allí donde Jesús habla de que había un hombre que perdona la deuda a otro y él tenía que hacer lo mismo con el otro que le debía, porque este hombre, este señor, perdonó una deuda de mucha cantidad de dinero a una persona y le perdonó la deuda. Y a esta persona que fue perdonada le debía a otra persona y era menos cantidad, era muy pequeña la cantidad comparado con lo que él le debía al otro señor. Entonces fue perdonado y el otro le pedía que le perdone y no lo perdonó. Entonces, acá también vamos a encontrar nosotros que el perdón tiene que ser como una cadena, y eso vamos a ver, una cadena. Y es eso lo que el Señor Jesús quería también, ¿verdad?, enseñar. Perdonar, cancelar una deuda. También significa remitir. Remitir significa enviar o mandar una cosa o una persona de un lugar a otro, ¿verdad? En el caso del perdón, se lleva el pecado, el dolor y el daño a otro lugar donde no nos haga daño a nosotros. Entonces, cuando nosotros perdonamos, llevamos la culpa, el dolor, la tristeza, el daño a otro lado para que no nos haga daño. En nuestro caso, a los pies de Cristo. Bueno, después aparece otra palabra que es charizomai o charizomai, que viene también de la palabra gracia. El término significa primariamente mostrar favor o bondad, relacionado con charis, que es gracia, que uno otorga algo gratuitamente a alguien. En este caso, el perdón gratuitamente cancela esa deuda, deja la deuda así, sin pedir quizás nada a cambio. Otorgar un favor de forma incondicional se utiliza del acto del perdón, sea divino o sea humano. Entonces, en esto consiste el significado de perdón. Nosotros nos vamos a enfocar en un pasaje, pero quiero que tengan un versículo presente que va a estar rondando a este mensaje. Se encuentra en Colosenses 3:13, dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que tenemos el ejemplo de Cristo y vamos a ver cómo Cristo perdonó. También tenemos en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que está claro que debemos de perdonar como Cristo y como Dios nos ha perdonado, ¿verdad? El pasaje que vamos a ver nosotros se encuentra en Lucas 23, del 33 al 39. Los que tengan sus Biblias ahí, la pueden abrir y vamos a analizar este pasaje. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús perdona, porque veíamos el pasaje ahí: perdonad, soportaos unos a otros y perdonad unos a otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Y vamos a ver cómo Cristo un ejemplo de que Cristo perdona. Lucas 23, 33 al 39. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces,
Vamos a ver hasta ahí el pasaje que habla acerca del perdón. Nosotros vamos a analizar este pasaje y a raíz de eso vamos a ver 3 cosas a tener en cuenta para perdonar. Vamos a hacer nuestro bosquejito. Entonces, 3 cosas que debemos tener en cuenta para perdonar. Primeramente, ¿a quién debo perdonar? ¿A quién debo perdonar? Vamos a ver a quién debo perdonar. Vamos a enfocar en este pasaje. Vamos a ver versículo 35. Ahora, analicemos. Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Nosotros vemos acá que los gobernantes se burlaban de él, los gobernantes. Luego vemos los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces tenemos los gobernantes, los soldados. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Le injuriaba, otro calumniaba, otros se burlaban, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a analizar también, también acá estaba el pueblo que estaba reunido ahí, que le decían que lo crucifiquen. Entonces, un versículo maravilloso que se encuentra en este pasaje, nosotros lo vamos a encontrar en el versículo 34, donde vamos a responder a esta pregunta. Entonces, 3 cosas a tener en cuenta para perdonar. Primero, ¿a quién debo perdonar? Versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Jesús, si nosotros estamos estudiando de cómo Jesús perdonó, y así debemos hacerlo nosotros, entonces, ¿a quién perdonó Jesús? ¿A algunos? ¿Solamente a los gobernantes? ¿Solamente a los burlados, a los malhechores? ¿Solamente a los soldados? ¿Solamente al pueblo? ¿O le perdonó a todos? Acá vemos que Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces acá nosotros vemos que Jesús perdona a todos. Ahora, entonces, ¿a quién debemos perdonar? A todos. ¿Qué debo perdonar? Vamos a ver ahora, segundo punto, ¿qué debo perdonar? Vemos que el pueblo estaba mirando y los gobernantes y se burlaban. Los soldados le escarnecían. Y uno de los malhechores le injuriaba, los otros lo crucificaban antes de llegar ahí al Gólgota, le escupían, le maldecían, lo insultaban, lo abofeteaban, lo golpeaban, hasta que finalmente le quitaron la vida, hasta que finalmente lo crucificaron. Pero sin embargo él dijo, Padre, perdónalos desde ya de antemano, porque no saben lo que hacen. Entonces, él le perdonó solamente a los que le injuriaban, perdonó solamente la calumnia, solamente la injuria, solamente los golpes, solamente a los que la crucifixión, o le perdonó todo. Nosotros vemos que Jesús le perdonó todo. Entonces, ¿qué debo perdonar? Todo. Primer punto, ¿a quién debo perdonar? A todos, como Cristo lo hizo. ¿Qué debo perdonar? Todo, como Cristo lo hizo. Ahora, ¿cuándo debo perdonar? Vamos a ver eso. Jesús, cuando dice el versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros vemos que Jesús lo hace en el momento, dice estas palabras, cuando está sucediendo toda esa maldad que le están haciendo, o Él perdona después de la resurrección, o después dice, Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían en ese tiempo. No, lo que Él hace es perdona en el momento, lo más antes posible. Y Jesús nos está enseñando acá
Entonces, ¿cuándo debo perdonar? En el momento, lo más antes posible. Ahora, ¿por qué causa debemos perdonar lo más antes posible lo que nos hayan hecho, el daño que nos hayan hecho, la ofensa que nos hayan hecho? Porque el no perdonar te hace daño a vos mismo. Nos hace daño a nosotros mismos. La falta de perdón crea en nuestro corazón raíz de amargura, rencor, ira, dolor, tristeza. Tiene que saber, hermano, hermana, que el primero que se beneficia al perdonar sos vos, porque te liberás. Te liberás. Y si perdonás a otro y el otro lo sabe, también le liberás a él, porque quizás le está haciendo daño el hecho de haberte hecho daño a vos. ¿Entienden? Entonces, el perdonar libera. Por eso es que es algo que Cristo quiere que hagamos, es una orden, es un mandamiento. Perdonaos nuestros pecados como Cristo nos perdonó. No dice si quiere, no es una opción. Escuchen, hermanos, la falta de perdón es un pecado. Muchos dirán, yo no estoy bien. Quizás hay algo que te hicieron ya hace mucho tiempo que no has perdonado y eso está haciendo una herida en tu corazón que todavía no has cerrado. La falta de perdón es un pecado y la falta de perdón te hace daño a ti mismo y el perdonar te libera y te beneficia primeramente a ti mismo. Entonces, 3 cosas a tener en cuenta para perdonar. ¿A quién debo perdonar? A todos. ¿Qué debo perdonar? Todo. ¿En qué momento o cuándo debo perdonar? En el momento, lo más antes posible. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos un ejemplo de otras personas que aprendieron a perdonar como Cristo. Vamos a Hechos 7, capítulo 7, versículo 54 al 60. Dice, este es el momento en el cual le están apedreando a Esteban, el primer mártir. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dijo, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces nosotros vemos que acá Esteban aprendió de Cristo porque ha escuchado, ya sabía como Cristo perdonó y evidentemente en esos tiempos estaba circulando y qué es lo que Cristo todo lo que había sucedido en la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado. Vamos a ver, ¿a quién perdonó Esteban? Versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes, plural, en cuenta este pecado. Perdonó solamente a uno, o a algunos, o a todos. Los que le apedreaban, los que le hacían daño. Perdonó a todos. ¿Qué perdonó? Solamente los que es como la ira que tenían, solamente las palabras que le decían, solamente las apedreadas o solamente los que le quitaron la vida, el hecho eso de quitarle la vida. O él perdonó todo. Nosotros vemos que acá él dice, Señor, no le tomes en cuenta. Él perdonó todo. Él se fue tranquilo al cielo. Ojalá podamos irnos nosotros tranquilos, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Cuándo perdonó? Bueno, igual no iba a tener tiempo ya porque ya iba a estar allá, ¿verdad? Pero él perdonó en el momento. Él perdonó en el momento, saldó esa deuda en ese momento. Dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado y después durmió. Se fue tranquilo. Qué lindo que nos vayamos algún día al cielo con un corazón tranquilo, en paz, con los hombres y con Dios.
Vemos que acá Esteban aprendió de él. Entonces, hace rato decíamos que el perdón siempre trae bendición. Es una cadena de favores, de beneficios, de bendiciones. ¿Por qué? Vamos a ver. Esteban perdonó, ¿verdad? ¿Perdonó a quién? ¿Se acuerdan ante los pies de quién llevaban las cosas de Esteban, las ropas y todas esas cosas? ¿Quién asentía en la muerte? ¿Quién daba su consentimiento en la muerte de Esteban? ¿Quién estaba ahí? Saulo. O sea que Esteban perdonó a Saulo, quien después se convertiría en Pablo. Y este Pablo después escribió Efesios, justamente donde dice: perdonad unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y este Pablo también luego escribió acerca del perdón en Colosenses, donde dice: soportándonos y perdonándonos unos a otros como Cristo os perdonó a vosotros. Este Pablo después habla del perdón. ¿Vieron? Esteban perdona a Pablo y Pablo aprende. Y él termina escribiendo acerca del perdón. Ahora, Pablo discipuló a Lucas, el médico amado. Y Lucas escribió este acontecimiento del Señor Jesús cuando el Señor Jesús dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hablando del perdón. Y Lucas escribió no solamente el Evangelio de Lucas, sino también Hechos de los Apóstoles, donde cuenta la historia de Esteban, donde Esteban también vemos que él perdona aprendiendo de Cristo. Y él cita el ejemplo de perdón de Jesús y Esteban. Entonces, vemos que es una cadena de bendiciones, ¿verdad? Esteban perdonó a Pablo, Pablo escribió Efesios y Colosenses, Pablo luego discipuló a Lucas, Lucas comentó esta historia del Señor Jesús, donde él perdona, y también la historia de Juan, donde Esteban perdona en Hechos. Entonces, el perdón siempre trae bendición. Y ahora ya para terminar, vamos a ver, quiero que también entendamos lo que no significa perdonar, porque muchas veces malentendemos el concepto de perdón, ¿verdad? Entonces, perdonar, vamos a ver los no. Perdonar no significa aprobar la ofensa. No significa, está todo bien. No, perdona, pero sé firme, hermano. Perdona y dile que sea la penúltima vez. No, trata de no repetirlo, trata de no volverlo a hacer, no lo vuelvas a hacer. Perdonar no significa aprobar la ofensa. Perdonar no significa actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa, ¿verdad? No es como, no pasa nada, no pasó nada. No, sí pasó algo y esa persona tiene que aprender. No vamos a entrar en otra discusión tampoco en el momento que se están pidiendo perdón y reconciliando, pero no significa actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. Perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno, ¿verdad? No, aquel perdona todo, nada. Te tratan como trapo. El cristiano tiene que ser manso, pero no ganso, dicen, ¿verdad? Entonces, perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno. Perdonar no significa disculpar sin una base válida. Sin una base válida. La base válida está en las Escrituras. ¿Cómo se debe perdonar? ¿Qué se debe perdonar? ¿Entienden? Y perdonar no significa perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa, ¿verdad? Muchas veces pasa en las iglesias, ejemplo, el hermano no me saludó, me siento ofendida y malentendido, y el hermano quizás ni te vio y ya nos sentimos ofendidos y estamos esperando que el hermano nos perdone, cuando el hermano ni enterado de que vos estás ofendida. Entonces, perdonar no significa que te debes perdonar todo lo que a uno le parezca ofensa. No, ¿verdad? Esas cosas se arreglan, a veces hay malentendidos, pero hay hermanos que se ofenden por cualquier cosa, son Ofelio parece, y nada que ver, también no hay que ser muy sensibles, emocionales. Perdonar con una base sólida, lo que se debe perdonar. A veces hay malentendidos o a veces hay hermanos que se ofenden por cualquier cosa y no debe ser eso, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que tienen diferentes formas de ser y de actuar que quizás a otro ofende, pero el hermano no tiene ninguna intención de ofender y de perdonar. Quizás debe venir y hablar y decir, hermano, quizás usted no me quiere ofender, pero a veces siento que, bueno, el hermano por cuidarte a vos lo va a tratar de dejar de actuar de esa manera, pero no quiere decir que te va a venir a pedir perdón por todo su forma de ser. Entonces, esos son los 5 no, lo que no significa perdonar. Así que ahora, por último, tenemos que perdonar si queremos ser perdonados.
¿Se acuerdan en Mateo 6, cuando Cristo enseña la oración, el modelo de oración, el Padre Nuestro? Hay una parte donde dice: Padre, perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, no digas perdona nuestros pecados o nuestras ofensas si no has perdonado a los que te han ofendido. No digas. Y es más, sigue luego el 14 y 15, versículo 14 y 15, donde dice: si nosotros no perdonamos nuestras ofensas a los demás, si no perdonamos, nuestro Padre tampoco, Es ser hipócrita, ir a pedir perdón nosotros una ofensa a Dios, que hemos pecado contra Él, si nosotros no hemos perdonado. Es como el ejemplo que Cristo puso de ese hombre que perdonó y después Él no perdona, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos perdonar todo a todos y lo más antes posible, porque el perdonar te libera a ti mismo y también libera a otros. ¿Cuántas heridas quizás tienes en tu corazón, hermano, hermana? Tienes que perdonar, tienes que cerrar heridas. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que les haya sido de mucha bendición. Saludos y espero algún día volver a verlos. Oramos. Dios, gracias por su palabra. Gracias porque usted nos perdona como nadie, Señor. Usted en la cruz ha pagado la deuda, Señor, que nosotros teníamos contra usted por nuestros pecados. Enséñanos a perdonar como usted perdona, Señor. Muchas veces somos malos, somos pecadores, no aprendemos de usted, Señor. Señor, le pedimos que bendiga a la iglesia que se encuentra allá en el Hogar El Alba, en Buenos Aires, Señor. Bendice a los líderes de la iglesia y a cada miembro, Señor. Usted sabe cómo están pasando en este tiempo. Bendícelo, Señor. Gracias, Señor. Dejando todo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos cuando nos veamos. Dios le bendiga. Muchas gracias. A
mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Bueno, damos gracias al Señor por el tema que hemos escuchado esta tarde, esta noche. Damos gracias también a los hermanos que se hicieron un tiempo, ¿sí?, en sus casas para grabar el video. Muchos de ellos están con nosotros en nuestra congregación, en nuestra iglesia, otros están lejos, pero se hicieron un lugar, un tiempo para así podernos compartir acerca de este tema. Queremos darle las gracias y rogar al Señor que el Señor los siga usando a cada uno de ustedes para honra y gloria de su nombre. Queremos decirles que los amamos, de verdad los amamos con todo nuestro corazón. Y queríamos terminar, ¿sí?, el tema que nos trajeron nuestros hermanos en esta tarde, leyendo estos versículos. Sí, Miqueas 7, versículo 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bien, yo lo que creo muchísimo esto, Tere, que el tema del perdón nos hace libres. Y cuando nosotros fuimos a los pies del Señor Jesús, Él nos hizo libres. Y desde entonces hasta podemos perdonar a otras personas y dejar las heridas y todas esas cosas que nosotros un día también tuvimos. Bueno, pero el Señor nos ha perdonado y nos ha hecho libres y otras personas. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias al Señor en esta noche por este tema que los hermanos nos han traído? Oramos. Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, como dice tu palabra ahí, que no hay otro Dios como tú, que perdonas los pecados y que dice que, Señor, tú te olvidas de la pecaminosidad de nuestra vida y los arrojas en el fondo del mar. Señor, estamos agradecidos porque nos sentimos perdonados y eso nos da mucho gozo, mucha alegría. Es eso lo que nos hace muy feliz. Quisiéramos que muchas personas que escucharon hoy esta palabra tuya también puedan experimentar lo mismo que nosotros. Señor, queremos dejarnos en tus manos y pedirte, Señor, pedirte por nuestra familia, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, todos aquellos que conocemos y que estuvieron conectados en nuestro programa en esta noche. Agradecidos, Señor, nos dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.